1917, traición y revolución. Pues así es, esa es la más reciente novedad. Afortunadamente, pues ya con la editorial llegué al acuerdo de publicar 2 al año porque hay mucho que escribir. Entonces, bueno, la primera mitad del año saqué Maciosare, del que ya hablamos, y ahora para mí era muy importante sacar 1917, Traición y Revolución, porque se cumplen 100 años de la Revolución Soviética. Claro, ya no existe la Unión Soviética, por eso en Rusia no están haciendo ninguna fiesta. Imagínate, si siguiera existiendo, sería la fiesta mundial, ¿no? Sin embargo, a mí me parecía que 100 años de la Revolución Soviética, uno de los eventos más importantes del siglo XX, si no es que el más importante, porque marcó toda la historia del siglo. Creo que en México, además, los soviéticos es un tema que siempre ha gustado. Bueno, por toda la relación que hubo con los muralistas, ¿no? Diego, Frida, Trotsky y todo ese tema. Las células, o sea, la militancia de izquierda radical en el DF. O sea, hubo un movimiento que no fue sangriento, pero que sí permeó. La gente se reunía en las casas, se formaban, se instruían a partir de instrucciones desde allá. Ah, no, claro, era impresionante cómo cada partido comunista de cada país del mundo respondía a las órdenes de Stalin en Moscú, ¿no? Pero bueno, aquí no me voy tanto a esa parte. En Traición y Revolución narro la Revolución Soviética 1917, que es muy importante entenderla porque además es una etapa muy traumática en la historia rusa. Es una Rusia que entra a la Primera Guerra Mundial y que muere en ella. Es decir, la guerra mundial es del 14 al 18, el zar cae a principios del 17, Rusia prácticamente deja de existir, queda un gobierno provisional muy débil, y es cuando el camarada Lenin pues aprovecha para tomar el poder, ¿no? Sin embargo, pues yo lo que hago en Traición y Revolución es, de manera novelada, te cuento la historia de la Revolución Soviética, con una parte muy intrigosa. Por un lado es una historia relativamente romántica, porque es un hombre y una mujer. Y esta es una parte muy linda, un hombre y una mujer, que son los que te están contando toda esta historia, pero te la están contando desde 1980. Comunes, no el zar, ni la hija, ni los hijos del zar. Es justo un hombre y una mujer que vivieron la revolución, que nacen en 1900, que viven la revolución siendo adolescentes, pero te la están contando desde 1989, cuando cae el muro de Berlín, y son pues ya unos viejitos de 89 años que quedaron separados por las ideologías y quedaron separados por el muro. Y entonces te cuentan su visión de la revolución. Entonces, claro, al tener así dos voces, tengo un hombre y una mujer. El hombre era proletario, revolucionario, hijo de obreros intelectuales. La mujer era hija de aristócrata. Entonces, cada quien tiene una visión muy diferente. Y así yo en el libro te puedo, porque ya sabes, ¿no? En general de la historia soviética es Lenin. Si te hablan de Lenin es o el gran héroe, lo máximo, el gran revolucionario, o es el desgraciado, maldito. Y entonces, claro, aquí cuando habla Anastasia, que es la aristócrata, pues sí, ese desgraciado Lenin, pero cuando habla Konstantin, que es el revolucionario, el gran camarada Lenin, y pues Lenin no fue ninguno de los dos, fue los dos, como todos los seres humanos, pues, ¿no? Pero entonces, al contártelo a dos voces, te puedo contar las dos versiones distintas de Lenin, de Stalin, de Trotsky, y aquí aparece un personaje fundamental, Rasputín. Rasputín, que es asesinado en diciembre del 16, pero del que se cuentan tantas cosas, y que si tenía poderes sobre el zar y sobre la esposa del zar, y que si era o no era un espía, y que si lo... Bueno, entonces aquí aparece otro personaje que es un agente secreto norteamericano que está metido ahí en la Revolución Soviética, investigando a Rasputín. Y de Rasputín también hay dos versiones, ¿no? Esta versión en la que era un maldito degenerado sexual pervertido que influía sobre la nobleza rusa, y está la versión que te dice que era un santo místico que de verdad tenía poderes sanadores, ¿no? Te voy contando las dos. La parte que casi nadie conoce de Rasputín es que Rasputín hizo profecías, y una de sus profecías más importantes, bueno, él profetizó la muerte del zar, la caída de Rusia, y profetizó la Unión Soviética, y hasta dijo cuánto tiempo iba a durar. Entonces es muy interesante ver cómo Rasputín en 1916 pues prácticamente sabía lo que iba a pasar durante todo el siglo. Yo me acuerdo que vi el doctor Zhivago, el violinista en el tejado, que he leído algunos cuentos de Dostoyevsky, pero me parece ajena, lejanísima la cultura de los rusos. ¿Cómo le hiciste, o desde niño estás empapado de Rusia, de la URSS? Sí, pues mira, es más bien eso, porque efectivamente es una cultura muy lejana, pero no para nosotros, ¿eh? Rusia
y su cultura es tan lejana para ti, para mí, como para los alemanes que lo tienen ahí cerquita. Rusia es uno de los países más extraños del mundo. Yo le digo la potencia incómoda. Siempre tan poderosos como para estar influyendo, pero nunca tan poderosos como para imponerse y definir. Siempre entre Europa y Asia, pero no son ni europeos ni asiáticos. Es verdaderamente compleja la mentalidad rusa. A mí me encanta desde niño, exacto. O sea, ¿por qué? No lo sé. No tengo ningún antecedente. Nadie hay ruso en la familia. Ni en mi familia hubo ni comunistas, ni socialistas, ni republicanos españoles, ni nada. Simplemente desde que yo me acuerdo, y te hablo de la secundaria, a mí Rusia me encantaba. Marx me encantaba, Lenin me encantaba. Entonces, es algo de lo que yo he leído y me he empapado siempre. Y ahora, que claro, la vida cambia. Ahora tengo 42 años, ya no estoy en secundaria. Aprovecho todo este contexto de Rusia que siempre me ha enamorado para irte contando otra historia entre líneas, que es la historia de por qué fracasó la Revolución Soviética, que es la misma razón por la que fracasó la mexicana y la francesa y todas las revoluciones, porque siempre es los revolucionarios un grupo de personas que, número uno, quieren tomar el poder, siempre. O sea, el principal objetivo de un revolucionario, por más que te venda ideales, es tomar el poder. No digo que no tenga ideales, pero lo que quiere es tomar el poder, lo cual quiere decir que tiene en su mente la misma obsesión que tienen aquellos a los que quiere derrocar, el poder. Y todo aquel que quiere el poder, quiere ejercer el poder, es violento, quiere dominar, quiere controlar. Entonces, mientras no saques eso de tu mente, no importa quién llegue arriba, se va a comportar igual. Entonces, el planteamiento al final entre acción y revolución es la única revolución que nunca hemos hecho y la única que puede triunfar está aquí en tu mente. Es decir, tú tienes que revolucionarte a ti mismo, tú tienes que sacar de ti tu odio, tu ira, tu rabia, tus rencores y tu obsesión de control, de dominio, de poder. Tú tienes que declarar la paz en tu mente. Esa es una revolución que ningún revolucionario quiere hacer y que mientras no se haga esa revolución, pues ninguna revolución social va a funcionar. Entonces, por eso también te cuento la revolución del 1917 desde la caída del muro de Berlín, porque es como decir, mira, los grandes sueños del comunismo, que eran una cosa hermosa, terminaron en un muro dividiendo un país. O sea, los grandes sueños de liberación proletaria terminaron en una prisión para los proletarios, ¿no? Los grandes ideales de emancipación de la humanidad terminaron con un muro encerrando a la gente en una ciudad. El genocidio que hizo pues, Stalin. Lenin, Stalin, sí, todo. O sea, y si a Trotsky le hubieran dado el poder, hubiera sido igual, ¿no? Entonces, ese es el gran planteamiento que hay entre acción y revolución, más allá de que te cuento todo el panorama de la guerra mundial y la revolución soviética en la guerra mundial y de particularmente aparece Lenin, Stalin, Trotsky y Rasputín, son como los grandes personajes reales de esta novela. Pero al final el mensaje es, la revolución es aquí y esa nunca la quieres hacer, hazla. Esta era una niña, Chelo Gómez. Orlando Ortiz cuenta su historia. Es una niña, ¿cuántos años tiene? 9 años aproximadamente. Es una niña inquieta, curiosa, que comienza a investigar las cosas que hay en su entorno. Es una niña normal, en el sentido de que no es ni súper inteligente ni cosas por el estilo, sino una niña como todos los niños, de una familia de clase media, que vive en un condominio, tiene papá, mamá, abuelito, hermano, amigas. Entonces, en realidad lo que quiero apuntar es como todos los niños tienen las posibilidades de meterse en el mundo que los rodea, sin necesidad de que haya cosas extraordinarias. Es decir, la curiosidad, creo yo que es algo que a veces están perdiendo los niños ante juegos mecánicos que tienen que, mejor dicho, electrónicos, que tienen que resolver casi de manera mecánica. El encontrar misterio, por ejemplo, en algo que yo creo que todos hemos experimentado, una casa abandonada en la calle o en la colonia donde vivimos. Entonces la vemos, pero ya nos es indiferente. Uno por diosero, un limosnero, etcétera, lo vemos y ya nos es indiferente, pues es como si fuera una cosa. Entonces es esa curiosidad la que va moviendo a la niña a meterse en la averiguación. Orlando Ortiz, ¿tú vives en el DF? Vivo en el DF. ¿Desde cuándo? Nací en Tampico y ahí crecí hasta después del servicio militar, que me fui a la capital a hacer la carrera de letras. Y allá pues ya me quedé. ¿Y te dedicas
principalmente a la literatura infantil y juvenil? No, a la literatura. Yo comencé escribiendo libros, digamos, para adultos, entre comillas. No son pornográficos, sino para personas que normales en edad, en inquietudes, etcétera, incluso ensayísticos, a escribir artículos, como guionista de historietas, todo eso. Pero en un momento dado comencé a escribir literatura infantil y eso fue ya cuando ya tenía una carrera muy hecha. Es decir, en la presentación de un libro, de uno de mis libros, que es sobre la vida cotidiana en la época de Maximiliano y Carlota, mis nietas se me acercaron, estaban niñas entonces, y me preguntaban cuándo nos vas a escribir un libro a nosotras. Entonces de ahí comencé a escribir para niños y para jóvenes después, porque mis nietas fueron creciendo. ¿Qué número es digamos, para niños? Para niños son, híjole, pues ya no sé francamente. ¿Como 5, como 10? Como 6, yo creo, como 6, 7. Y es... Chelo Gómez se enfrenta con historias tristes, de terror, o nada más la cruel realidad. No, de todo tipo, y es decir, hay de terror, hay de lo, incluso podríamos decir de la salud, porque el abuelito de ella es diabético y siempre encuentran que trae dulces, a pesar de que la mamá le prohibió a todo el mundo que le diera dulces, que le vendan dulces desde la tiendita, etcétera, etcétera, pero se dan cuenta de que saca dulces. Cuando menos se lo piensan, ya trae un dulce. Entonces Chelo Gómez comienza a investigar cómo le hace su abuelito para tener dulces. Y ese es uno de los primeros casos que va resolviendo. Luego hay casas misteriosas con fantasmas tenebrosas. Hay un misterio en su escuela también, lo va desentrañando. Y es así como va desarrollándose la historia, el libro. Es una forma de que los niños se apropien del mundo, que no les sea ajeno. Exacto. Y que le entren de manera alegre, ¿no? Con la curiosidad, como bien dices. Exacto, sobre todo eso, es un libro, creo yo, que los va a divertir, porque yo sí tengo como principio, como objetivo, que se diviertan leyendo, que le encuentren el gusto, el sabor a la literatura, no los aspectos morales o cosas de ese tipo, sino el gusto, el entretenerse, el disfrutar de la lectura, y ese es mi objetivo siempre. Los casos de Chelo Gómez, de Orlando Ortiz. Felicidades. Gracias a ustedes. Bueno, además, faltaría subrayar, si me das permiso, Juan Miguel, que el ideal político más generoso, más humano que fueron las ideas de Marx, pueblo tan enorme, tan grandototote, se atrevieron a probarlo, ¿verdad? Y es lo que te digo, más o menos, se puede cuestionar, pero fue así. Lo que sí te pregunto es, ¿cambió el mundo, se volvió más capitalista, más individualista, más egoísta del 89 para acá? Absolutamente, de hecho es otra de las cosas que platico en la novela, ¿no? Como estos viejitos que te están contando la revolución desde el 89, bueno, te lo están contando a dos jóvenes, ¿no? Que claro, están emocionados con la caída del muro de Berlín, dos alemanes, cada uno de un Berlín diferente, ¿no? Emocionados con la caída del muro de Berlín, diciendo, wow, el mundo cambió, esto es una gran revolución. Y la personaje principal, Anastasia, que les dice, sí, yo encabecé la revolución que nos dio origen a este mundo y no hicimos nada bien y no creo que este mundo vaya, es decir, justo es ese mensaje, ¿no? No creo que esta caída del muro de Berlín de verdad vaya a ser algo, ¿no? Y aunque ya no lo puedo abarcar ahí porque ya no me daba tiempo ni mi narrativa cabía, pero esa es la realidad. En el 89, cuando cayó el muro, en general todos lo celebramos y nos vendieron la idea y la compramos de wow, ganaron los buenos, cayó la tiranía, la caída del muro de Berlín es un símbolo de libertad. Y el mundo que tenemos hoy, que es un mundo lleno de violencia, de egoísmo, con un capitalismo cada vez más voraz, pues es el mundo resultado de la caída del muro de Berlín. Porque, mira, con todos los defectos de la Unión Soviética, mientras existió,
el sistema norteamericano siempre tuvo un contrapeso. Y, por ejemplo, todo el sistema de bienestar que hicieron en Europa, de que todo mundo viva bien, fue en gran medida por miedo al comunismo, porque si tus obreros no vivían bien, se te iban a hacer comunistas. Entonces, Europa desarrolló un sistema de bienestar. Y se fortalecieron las izquierdas que aún existen. Exacto, y las izquierdas verdaderamente propositivas. Y en cuanto cayó el muro de Berlín y la Unión Soviética, la propia Europa empezó a desmantelar sus sistemas de bienestar, porque es como decir, ya no tengo miedo de que te vengas comunista, pues ahora sí, a hincarte el diente, o sea, ahora sí, ahí te ve el capitalismo con todo, ¿no? Entonces, la Unión Soviética tiene muchos defectos, pero era fundamental que existiera. La Unión Soviética, como todo régimen, iba a evolucionar. Iba a llegar a algo mejor de lo que era, eso es evidente. Iba a pasar tiempo, pero lo iban a lograr. Yo creo que hoy esa Unión Soviética, si existiría, funcionaría mucho mejor de lo que funcionaba entonces y sería una gran alternativa al capitalismo. Y por eso era importantísimo para el bloque capitalista acabar con la Unión Soviética, básicamente. Y qué bueno que nos lo recuerdas, qué bueno que nos pones a reflexionar sobre estas ideas que parecen hubieran sido como el pueblo de la Antártida, ¿verdad? Como acaso existieron, acaso fueron. Juan Miguel Zunzunegui, muchísimas felicidades. Como el año pasado también te felicito mucho, no nada más por tus libros, sino por esta capacidad tuya de trabajo descomunal. O sea, eres un monstruo, compadre. De verdad, felicidades. Pues muchas gracias. Pues hay muchas ideas y afortunadamente salen, afortunadamente me las publican y afortunadamente la gente las lee, le gusta, ¿no? Entonces, pues me siento muy afortunado y muy agradecido. Órale, hasta el año que entra. Hasta el año que entra. Querido dinero, te odio y te quiero. Pues todos queremos tener mucho dinero, ¿no? Pues que no. No he encontrado a nadie que nos diga lo contrario. ¿Tú eres Marcelo? Marcelo, así es, uno de los coautores, de los 4. René Cárdenas. Y René Cárdenas, René y Marcelo. Oye, ¿cómo surgió? ¿Cómo se conocieron? Dijeron, vamos a ser ricos, hagamos un libro. No, definitivamente no. No, mira, nosotros trabajamos en otros proyectos juntos y de repente empezamos a platicar de este tema. O sea, nos empezamos a dar cuenta cómo platicábamos de cómo nadie nos enseña a nadie a ser adultos, ¿no? O sea, cómo de repente estábamos en la prepa un día y al otro día ya estabas en el buró de crédito, ¿no? O sea, y nunca te diste cuenta de esa transición. O sea, de en qué momento llegaste a ese momento, ¿no? Entonces, pues en base a ese como descubrimiento que hicimos y que todos sentíamos, y no solamente los autores, sino que nos dimos cuenta que es un sentimiento muy común, empezamos con una plataforma de redes sociales que se empezó a hacer muy exitosa. Y bueno, pues empezamos a acumular audiencia y de repente pues salió el proyecto de convertir esto que hacíamos en redes sociales todos los días, de convertirlo en un proyecto. ¿De convertir qué? La plataforma que tenemos en redes sociales, ¿sí? En donde publicamos todos los días consejos, tips, artículos que tienen que ver con finanzas personales, decidimos convertirlo en un libro, ¿no? Y es un poco eso, o sea, toda esta esencia que tenemos en las redes sociales, pues la tratamos de transmitir aquí también en este proyecto. Sí, Marcelo, porque, pues, por un lado nos dicen ahorra en mediano y en largo plazo, pero por otro lado está la publicidad fuertísima, ¿no? Y también es, oye, te vas a morir, gástate todo lo que tienes, porque luego se lo queda el próximo esposo de tu esposa. Así es, de hecho, el decir ahorra, como que es algo que es lo mismo que, pues, haz dieta, ¿verdad? Entonces, siempre es la misma historia que todos lo sabemos, pero no lo hacemos. Y eso es por un lado. Y luego, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo también en una casa de bolsa, soy godín. Entonces, pues muchos de mis amigos se estaban acercando conmigo y me preguntaban, oye, ustedes que están con la plataforma de Querido Dinero, pues es que yo no le entiendo esto de las finanzas. No, pues cómprate un libro. ¿Cuál libro? Y ahí es donde cuando platicábamos René, Mauricio, Fernando y yo, decíamos, oye, es que con todo y lo de la plataforma, pues realmente no existe un libro que realmente te platique, no de cómo ser millonario y finanzas súper sofisticadas, de que las acciones y cosas que luego ya no se entienden bastante bien, sino más bien con algo muy sencillo de decir, como decía de René, y como dice este libro, por eso justamente dice, tu relación con el dinero. O sea, tener una relación buena, o sea, de, oye, las deudas, me endeudo, no me endeudo, el ahorro, pues sí, todo el mundo sabemos que hay que
ahorrar, pero ¿cómo empiezo? No nomás es así como que, ay, bueno, pues ahorra todo lo que puedas. No, no se trata de eso. ¿Cuáles son los pasitos que hay que dar para que poco a poco pueda tener mi ahorro y cómo me cubro también para que, pues con todo y la publicidad que tú dices que también, que todo el tiempo nos está bombardeando del YOLO, ¿no? O sea, vive hoy y olvídate del mañana. Bueno, está bien, porque tampoco nos vamos a restringir de no comprar nada, pero tener un balance, decir, oye, pues también me voy a divertir, pero sí también voy a ahorrar. Entonces ya tienes un balance de vida un poquito más estable y créeme que sí duermes más tranquilo, ¿no? Bueno, pues es que es el motor del capitalismo y de que las cosas se abaraten, de que muchos compren. Platícame, René, un poquito del índice, o sea, de qué hay en este libro, hasta dónde alcanzaron a meter cosas. Claro. De hecho tienes que saber que este libro tenía como 130 páginas más de las que salieron, pero es un tema que hay que empezar poco a poco, ¿no? Entonces, empieza el libro por definirte, o sea, ¿qué es el dinero? O sea, por tratar de definir el concepto básico. Tú como la modelo. Y luego empiezas con lo más básico, que es el tema del ahorro, ¿no? O sea, el tema del ahorro, que para nosotros es la piedra angular de unas finanzas saludables. También el libro te lleva por otro capítulo que te hace entender. Porque tiene un diseño padrísimo, además se preocuparon mucho porque fuera muy divertido, ¿verdad? Por supuesto, sí, porque es parte, no es nada más el decir, oye, ponerte, como también decimos, ponerte la gorra hacia atrás y empezar a decir palabras así muy de chavos, porque tampoco se trata de eso, sino más bien que sean cosas prácticas, porque aquí hay cosas prácticas, cosas divertidas que se te antoje leerlo, y tampoco no un texto que dices, la gente que no le gusta leer tanto, pues que sí se anima a leerlo, porque la verdad está tiene muchos dibujitos. Hay de los 4, pues 2 son, bueno, no 3, yo soy el menos creativo, pero aquí también con René, Mauricio y Fernando, que son bastante buenos para la parte de creatividad. Eso ayudó mucho para poder bajar los conceptos, y no nada más bajarlos con textos, sino bajarlos con imágenes y con ejercicios que a la gente le pueda ayudar, ¿verdad? Sí, es un libro de estos tiempos, ¿verdad? Con muchísimo diseño, con mucha imagen. Te interrumpí. Te decía que otra de las cosas que habla el libro es, muchas veces la gente ni siquiera entiende cuánto gana y cuánto gasta, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es otra parte importante del libro, que te ayuda a poner un poquito orden en tu desmadre que traigas en tus finanzas personales. Y después, también un comentario que recibíamos mucho en redes sociales, nos decían, ok, ya me dijiste que ahorre y llevo un año ahorrando, ¿ahora qué hago con ese dinero? Entonces, bueno, pues otra parte del capítulo te habla del tema de inversiones, te habla de una forma básica, te habla sobre el tema, pero te habla de eso, que es como la graduación del ahorro. Cuando ya empezaste a ahorrar, ya logras tener un ahorro, bueno, ¿qué vas a hacer con ese dinero para no tenerlo sentado en el banco? Porque tenerlo sentado en el banco pues, no te produce absolutamente nada, ¿no? Entonces decimos, haz... Tic, 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 tic. Spoiler. Sí. No, pues es eso, o sea, tratamos de hacer que la gente deje de trabajar para su dinero y hacer que el dinero empiece a trabajar para la gente, ¿no? Oye, ¿y está fácil meter la lana a la bolsa? ¿O es de mucho riesgo? No, fácil ponerla no tiene ningún problema. El detalle es qué va a pasar después, ¿no? No, y es que todo tiene que ver no es como que logro. Es lo mismo que aquí platicamos mucho el tema de deudas también. Mejor pongo un puesto de tacos. Es que de todo. Platicamos aquí acerca del libro de convertir un hobby, de tener varias fuentes de ingreso. Se ha hecho varias de las palabras que son súper importantes, es más, ahorita hasta mensaje para que no se nos olvide, que es el tema de los ingresos. En el tema de ingreso, pues tener varias fuentes de ingreso. En el tema del ahorro, pues empezar a ahorrar, el cómo ahorrar y tratar de llegar a tu 20%, que es el ideal para ahorrar. En el tema de gastos también, entonces, cómo cuidar tus gastos, que no se te esté yendo el dinero en tarugadas, en cosas que no te están dejando. En el tema de deudas, porque pues obviamente las deudas, pues que sí, cuáles son buenas, cuáles son malas. Y bueno, junto con lo del ahorro que estaba comentando ahorita, vienen las inversiones. Entonces, no es que aquí este libro, después de aquí terminando, vas a saber la parte de... vas a hacer un... ¿no? Exactamente, porque no es el objetivo. Y de todas formas, es algo tan sofisticado, pero es lo mismo. O sea, el que yo te platique acerca de temas de comida, pues no significa que vaya a ser chef. Aprendo algunas cosas y cuando quiera algo más sofisticado me acerco con un chef. Esa es la idea. ¿Quieres comprar setes? No tienes que saber todo perfecto, pero te acercas con una persona que sí sepa. Muy bien, ya se nos acabó el tiempo. La pregunta más aterradora del mundo, ¿cuál era? ¿Cuánto tiempo duraría si dejas de recibir dinero el día de hoy? ¿Cuánto tiempo durarías con tus ahorros?
No, pues está... La gente dura 20 minutos. Los vamos a dejar pensando con esto, De ¿eh? todas maneras, en polvo te convertirás. No te vas a llevar nada, 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 nada. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. El querido Dinero, Te odio y te quiero, está en todas las librerías porque es del Grupo Planeta. Marcelo Romo. y René Cárdenas. ¿Y los otros dos? Andan en Japón. Yo creo que andan crudos. Ah, ok. Todavía no llegan, pero al ratito llegan. Llegan al ratito y métanse a las redes sociales de Querido Dinero, Facebook y en www.queridodinero.com. Muy bien, gracias. Gracias.